Dicen que fue solo una sombra, mijita, pero te juro que vi brotar lo verde donde ella tocaba. Fue una tarde seca, de esas en que hasta el canto de los pájaros parece doler. Y el suelo, ¡ay! El suelo crujía como madera vieja ardiendo en el fuego. En aquel tiempo yo todavía era una muchachita, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de miedo. La sequía llevaba tanto tiempo que la gente había aprendido a rezar con la boca seca, sin saliva, solo con fe. Hoy estoy aquí, en mi mecedora, tomando un té de anís con canela, el mismo que mi mamá preparaba cuando el sol castigaba demasiado. Su aroma me lleva de vuelta a aquel tiempo, al tiempo en que la Virgen extendió su manto sobre los campos. Era un pueblito pequeño, rodeado de milpas y promesas rotas. El padre decía que la sequía era un castigo, que Dios estaba poniendo a prueba la fe del pueblo. Pero mi abuela Juana decía otra cosa. Cuando la tierra sufre, Josefina, la Virgen cubre lo que puede con su manto. Lo demás es para que el hombre aprenda humildad. Y yo le creía, mijita, porque en las madrugadas, cuando llevaba agua a la cabra, juraba ver un brillo tenue saliendo de la capillita, una lucecita, como si una velita temblara sola ahí dentro, guardando un secreto. Esa semana nadie cosechó nada. El maíz se secó, las hojas se hicieron polvo, y los hombres empezaron a discutir por un balde de agua. Fue entonces cuando apareció la sombra. Al principio nadie se dio cuenta. Era solo el contorno de la capillita proyectado sobre el campo. Pero al día siguiente, justo en esa misma línea de sombra, volvió a brotar lo verde. Un hilo de vida naciendo en medio de la muerte. Nadie lo entendió, pero nadie dudó. Las mujeres empezaron a rezar más temprano, y los hombres se dejaron el sombrero puesto en señal de respeto, porque ahí, mijita, era como si el cielo hubiera tocado la tierra. A veces pienso, ¿sería de verdad un milagro o solo la fe del pueblo lo que hizo respirar de nuevo a la tierra? Pero en el fondo no importa, porque hasta hoy, cuando el sol baja y la sombra de la Virgen se alarga, el campo se siente más fresco, como si ella todavía estuviera ahí, cuidándonos. ¿Desde dónde me escuchas, mijita? ¿También hay sol allá? ¿O sientes su sombra sobre tu corazón? Esa mañana el sol salió perezoso, medio escondido detrás de una neblina que olía a polvo mojado. Todo el pueblo ya estaba en pie antes de que cantara el gallo, y todavía recuerdo el sonido de los baldes arrastrándose, el crujir de las puertas de madera y las oraciones que se escuchaban bajito desde las cocinas. Todos querían ver con sus propios ojos el milagro del que hablaban. Los hombres caminaban en silencio, con el sombrero puesto y la mirada baja. Las mujeres llevaban rosarios colgados en la muñeca, algunas con niños en brazos, otras con pañuelos blancos cubriéndoles el cabello. Nadie hablaba, mijita, nadie. El único sonido era el de los pasos, mezclado con el murmullo del viento caliente que levantaba el polvo rojo del camino. Cuando llegamos al campo, lo que se veía era sencillo, y por eso mismo, aterrador. Ahí donde caía la sombra de la capillita, había vuelto lo verde. No era mucho, solo unas cuantas hileras de maíz, unas hojitas nuevas, tímidas, como si tuvieran miedo de mostrarse vivas. Pero después de tanta muerte, aquello parecía el mismo paraíso. Doña Lupita fue la primera en caer de rodillas, mujer sufrida, de manos agrietadas, que había perdido al marido y a 2 hijos por la sequía. Lloró con el rostro pegado a la tierra y le prometió a la Virgen que si el maíz prosperaba, donaría la mitad de la cosecha a los pobres. La mitad, Santísima, lo juro por mis lágrimas, dijo. Pronto vinieron otras promesas. Una ofreció flores durante todo un año. Otra prometió coserle un manto nuevo a la capillita. Un muchacho, con el rostro quemado por el sol, prometió caminar descalzo hasta San Juan de los Lagos si el milagro seguía. Cada quien quería dar algo, como si pudiera comprar un pedacito de aquella sombra bendita. Pero no todos creían. Don Ramiro, el más viejo de los campesinos, un hombre duro como el tronco del sabino, decía que era pura coincidencia. El suelo aquí debe retener más humedad, murmuraba, mirando con desconfianza el verde que nacía. Y aún así, ese mismo día, su caballo cayó enfermo. «Castigo», susurraron las mujeres, pero nadie lo dijo en voz alta. En tiempos de milagro, hasta la duda pesa. Yo, mijita, no sabía qué pensar. Miraba esa sombra extendiéndose sobre el campo y sentía la piel erizarse,
como si una brisa fría pasara por dentro de mí. El aire ahí era distinto, el calor del sol todavía quemaba la piel, pero donde la sombra tocaba, llegaba una frescura leve, casi invisible. Era como el toque de una mano materna en la frente de un niño con fiebre. Los niños empezaron a jugar cerca, arrancando las hojas verdes para mostrarlas en casa. Y el pueblo, que antes apenas se miraba, volvió a reunirse. Las mujeres compartían recetas de rezos antiguos, los hombres limpiaban los canales de riego y hasta los perros dormían tranquilos. Ese mismo día, el padre llegó desde lejos. Traía agua bendita, una cruz y una mirada desconfiada. Decía que los milagros solo ocurren dentro de la iglesia, no en el campo, que el pueblo debía cuidarse de las supersticiones, pero cuando vio el verde brillando bajo el sol, se quedó callado. Miró por largos minutos y al final bendijo el lugar, 3 veces, despacio, como quien pide perdón por haber dudado. Mi abuela Juana, que estaba a mi lado, murmuró: «¿Ves, Josefina? Cuando la fe es pura, no necesita paredes ni altar, basta una sombra y un corazón agradecido». Esa frase la guardé para siempre, mijita. Después de la bendición, la gente empezó a cuidar el campo como si fuera una extensión del altar de la Virgen. Barrían el suelo, quitaban piedras, encendían velitas. El olor de la cera y del maíz nuevo se mezclaba con el viento, y a veces yo sentía que la misma Virgen respiraba con nosotros. Pero la fe, cuando está viva, siempre atrae prueba. La semana siguiente, el sol cambió de posición, y la sombra también. Antes caía sobre la parte central del campo, pero de repente empezó a moverse hacia un lado, aunque el sol pareciera estar en el mismo lugar. Los hombres juraban que era ilusión, las mujeres que era señal. Doña Lupita fue la primera en notarlo. «¡Miren, miren!», gritó, señalando con el dedo. La sombra se alargaba hacia el este, en dirección a la parte más seca del sembradío. El pueblo se quedó en silencio, observando, y al día siguiente, exactamente donde la sombra había pasado, brotaron nuevas hojas. Ahí fue cuando el miedo se mezcló con la fe. Algunos decían que era la Virgen guiando la cosecha, otros que el ángel de la sequía intentaba engañar al pueblo haciendo mover la sombra. Pero nadie se atrevía a pisar el lugar donde se extendía. Era como pisar el manto de la madre. Recuerdo, mijita, una noche en que la luna estaba tan clara que parecía de día. Fui por agua al pozo y vi la sombra de la capillita moviéndose, sin viento, sin nubes. Caminaba despacio entre los maizales, como si buscara a alguien. Corrí de regreso a casa, con el corazón golpeándome en el pecho, y se lo conté a mi abuela. Ella se persignó, tomó mi rostro entre sus manos y me dijo: «No tengas miedo, Josefina. Cuando la madre camina de noche, es porque está cuidando a quien va a sufrir». En ese momento no lo entendí, pero al día siguiente supimos que el pequeño hijo de doña Lupita había enfermado de repente. ¿Tú has sentido eso, mijita? Esa sensación de que algo más grande que tú te está llamando, avisándote en silencio, como un viento frío que te toca el hombro y te hace rezar sin saber por qué. Pues sí, la sombra había cambiado de lugar, y con ella, el destino de mucha gente. La fe es como el viento, mijita. Uno no la ve, pero la siente cuando cambia de dirección. Después de que la sombra empezó a moverse sola, el pueblo se dividió entre el asombro y la esperanza. Unos querían seguir el rastro de la Virgen, otros pensaban que era mejor no meterse con lo sagrado. Las mañanas volvieron a oler a maíz fresco, pero había un peso en el aire. La gente hablaba bajito, como si tuviera miedo de despertar algo que dormía. Recuerdo una tarde en que el cielo parecía una llama, el sol pegaba fuerte y el viento traía ese sabor a polvo que se mete en la boca y en el corazón. Fue entonces cuando vinieron a avisar que el niño de doña Lupita había empeorado. Era Juanito, un niño de 8 años, flaco y sonriente, que siempre corría entre los maizales. De repente se enfermó. Empezó con fiebre y luego ya no podía abrir los ojos. Doña Lupita decía que hablaba dormido, murmurando el nombre de la Virgen. «Ella me llamó, mamita. Ella viene», decía el niño con voz débil. Y fue ese día cuando la sombra se detuvo frente a su casa. Nadie entendió cómo. La capillita estaba a unos 100 metros de distancia, y aún así la sombra se extendió hasta la puerta de la humilde choza donde el niño dormía, como si el mismo manto de la Virgen se hubiera alargado para cubrirlo. El padre vino, trajo agua bendita, rezó el credo y mandó llamar al curandero,
pero el curandero, don Tomás, hombre antiguo y callado, no quiso entrar. Cuando la madre llega primero, nadie debe interrumpir, dijo. Esa noche, todo el pueblo rezó, algunos de rodillas, otros caminando alrededor de la capillita, con las velitas temblando en la mano. El viento soplaba distinto, como si viniera desde dentro de la tierra. Y allá dentro, en la casa, doña Lupita rezaba sin descanso, prometiendo lo que no tenía. Si mi hijo vive, Santísima, te daré todo, mi casa, mi cosecha, mi nombre, lo que quieras. A la mañana siguiente, el niño despertó, débil, pero sonriendo. Sus ojos estaban claros y decía que había soñado con una mujer envuelta en luz. Ella me cubrió con su manto y me dijo que el campo necesita sombra para dar vida, contó. Las mujeres del pueblo lloraron. Los hombres se quitaron el sombrero y se arrodillaron en la tierra, y hasta el padre, que antes dudaba, mandó tocar la campana 3 veces en señal de gracia. Pero no todo era calma, mijita. El milagro trae fe, y la fe también trae envidia. Hubo quienes dijeron que la Virgen había escogido solo a una familia y que el resto del pueblo se quedaría sin bendición. Otros pensaban que la sombra era demasiado buena para venir de Dios, que podía ser engaño, tentación, cosa del demonio. Y así, mientras unos sembraban rezando, otros empezaron a desconfiar. El campo, que antes era unión, se volvió un espejo del alma de cada quien, unos brillando, otros oscureciendo. Yo lo veía todo desde la ventana, con mi rosario en la mano, el olor del maíz, el murmullo de las oraciones, el sonido de las campanas mezclado con el viento. Todo parecía más vivo, más peligroso, y dentro de mí crecía una inquietud, un presentimiento que no sabía explicar. Una de esas tardes fui sola hasta la capillita. Llevé conmigo una velita azul, igual a las que mi mamá encendía cuando alguien estaba enfermo. Entré despacio, me arrodillé sobre el suelo frío y pedí valor para entender lo que estaba pasando. Mientras rezaba, noté algo extraño. El manto de la imagen de la Virgen, que siempre colgaba inmóvil, se movía levemente, como si respirara. Una brisa fría pasó junto a mí y la llama de la vela titiló, pero no se apagó. Y entonces escuché una voz suave dentro de mí, no venida del aire, sino del corazón. No toda luz brilla en lo alto, Josefina. A veces yo bajo hasta la sombra para que el pueblo aprenda a ver. Salí de ahí temblando, mijita. No era miedo, era respeto, porque sabía que algo grande estaba por suceder. En los días siguientes comenzaron los rumores. Decían que la sombra ya no obedecía al sol, que aparecía de noche, moviéndose entre los campos, deteniéndose frente a las casas donde había dolor. Y donde pasaba, la tierra parecía respirar. Pero hubo una madrugada en que desapareció por completo. Ni el contorno de la capillita, ni el frescor en la milpa. Nada. El pueblo despertó desesperado. Las mujeres encendían velas, los hombres gritaban el nombre de la Virgen, y el padre trataba de calmarlos, diciendo que el milagro no se mide con los ojos. Pero el miedo se apoderó del pueblo, porque donde hay bendición, mijita, siempre hay prueba. Aquella mañana, cuando el sol ya estaba alto, miré hacia el campo y noté algo que nadie más vio. La sombra no había desaparecido. Estaba dentro de las personas, en sus ojos, en sus manos cansadas, en la fe que temblaba, pero no se apagaba. ¿Tú has sentido eso, mijita? Cuando parece que el cielo te quitó algo, pero en realidad te enseñó a cargar la luz por dentro. Cuando la sombra volvió, mijita, no fue como antes. Ya no cubría el campo ni las milpas. Esta vez se extendió sobre las casas, sobre las puertas, los techos y hasta sobre los corazones de quienes ya habían dejado de rezar. Fue en una madrugada silenciosa, cuando el viento se detuvo y la campana de la iglesia sonó sola, una sola vez. La gente despertó asustada, pensando que era aviso de muerte, pero al salir a los corredores vio lo imposible. La sombra de la capillita, que antes se dibujaba en el suelo, ahora pasaba por las paredes, subía por los muros y envolvía las casas como un velo. Era una oscuridad dulce, mijita, una penumbra que no daba miedo. Quienes se quedaron bajo ella decían sentir un calor suave en el pecho y un aroma a flores antiguas, jazmines y alcatraces, los mismos que las comadres usaban para adornar los altares de mayo. Recuerdo haber abierto la ventana y ver aquel velo pasar despacio sobre el techo de mi casa.
Mi abuela dormía, pero el rosario en sus manos brillaba como si guardara estrellas. Me quedé ahí quieta, sin respirar, hasta sentir que algo me tocaba el hombro, leve, como la mano de una madre despertando a su hijo. Era su presencia, mijita. No se ve, pero se siente. Al día siguiente, el pueblo salió a las calles en silencio. Nadie sabía qué decir. Hubo quien lloró, hubo quien rió, y hubo quien no soportó tanta emoción y cayó de rodillas. El padre declaró que el milagro era verdadero y mandó tocar las campanas en señal de alabanza. Pero había algo extraño. La sombra ya no obedecía al sol. Se movía según el sufrimiento. Una mujer llamada Teresa contó que, cuando su marido cayó enfermo, la sombra cubrió su cama hasta el último suspiro. Otra, la pobre Feliciana, que vivía sola desde los tiempos de la sequía, juraba que cada vez que se sentía triste, veía la sombra reposar sobre su puerta. El pueblo comenzó a llamarla la sombra que consuela, y así nació una nueva devoción. La gente dejaba un pedacito de tela oscura en los altares como símbolo del manto de la Virgen, y cada vez que alguien sufría, otro ponía el paño sobre su hombro y decía: «No llores, comadre, la sombra de la Virgen está contigo». Pero, mijita, no todo consuelo viene sin prueba. Con el tiempo comenzaron las diferencias. Unos decían que solo los puros de corazón podían recibir la sombra. Otros, que ella visitaba primero a los pecadores, para purificarlos. Y así el pueblo empezó a medir la fe de los demás y a olvidar la propia. Una vez vi a dos mujeres peleando en la puerta de la iglesia. Una acusaba a la otra de haber robado el paño sagrado del altar. «Querías la sombra solo para ti», gritaba. Me acerqué y pedí calma. Les dije que la sombra no era posesión de nadie, sino un regalo, pero no escucharon. Y cuando el padre salió para ver qué pasaba, el viento sopló fuerte y el paño desapareció en el aire. Esa noche, ninguna sombra visitó el pueblo, ni una línea, ni un trazo. Fue como si el cielo hubiera cerrado los ojos, y la gente empezó a extrañar algo que ni siquiera entendía del todo. Mi abuela, sabia como era, me llamó junto al fogón. Mientras el café hervía y el aroma a canela llenaba la cocina, me dijo: «Josefina, la Virgen no castiga, pero se entristece. Cuando el pueblo convierte el milagro en disputa, la gracia se recoge para enseñar silencio». Pensé en eso el resto de la noche. La llama de la lámpara temblaba, y el viento murmuraba por las rendijas de la ventana. Recé bajito, pidiendo perdón, pidiendo que la sombra regresara, no sobre los campos, ni sobre las casas, sino sobre los corazones. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, escuché el sonido de la lluvia. Era fina, suave, con olor a tierra viva. Salí corriendo y vi el campo cubierto por una neblina gris. La sombra había vuelto, pero ahora era húmeda, hecha de bruma y esperanza. El pueblo salió a las calles, levantando las manos al cielo, llorando y sonriendo al mismo tiempo, y cuando el sol rompió la neblina, el verde brillaba aún más. Fue ahí, mijita, cuando el pueblo entendió. La sombra de la Virgen no era solo protección, también era reflexión. Venía cuando el corazón necesitaba aprender. Ese día, el padre celebró una misa al aire libre, justo en medio del campo. Usó el manto viejo que guardaba para las fiestas y colocó sobre el altar una pequeña imagen de la Virgen. Todos rezaron juntos, y el sonido de las voces se mezcló con el canto de los pájaros que volvían. Cerré los ojos y sentí el olor de la tierra mojada. Y por un instante, te juro que volví a oír su voz dentro de mí. No temas a la sombra, Josefina. En ella es donde la luz descansa. ¿Tú has sentido eso, mijita? Esa paz que llega después del miedo, como si el cielo te cubriera para enseñarte a respirar. Toda bendición, mijita, pide una promesa a cambio. Y toda promesa, cuando nace del corazón, termina volviéndose cruz. Después de aquella lluvia mansa, el pueblo se transformó. Las milpas crecieron fuertes, los animales volvieron a parir, y hasta el río, que por años había sido solo un trazo seco de piedras, empezó a cantar otra vez. Parecía que la sombra de la Virgen había limpiado el suelo y el aire, pero el padre decía que era hora de agradecer. Un milagro sin gratitud se vuelve orgullo, repetía en la misa, y el pueblo sabía que tenía razón. Entonces decidieron hacer una promesa colectiva, construir un santuario más grande, justo donde el primer trazo de la sombra había brotado. Todos querían participar,
Los hombres donarían la madera, las mujeres el tejido de los mantos, los niños recogerían flores del campo. Y yo, que ya era una muchacha hecha y derecha, me encargué de cuidar el pequeño altar, aquel donde todo había comenzado. Me levantaba temprano, barría el polvo, encendía una velita y hablaba con la Virgen como si fuera una comadre de toda la vida. Madrecita, le decía, que nunca falte fe en el corazón de mi pueblo. Y mientras hablaba, sentía un calor suave en las manos, como si ella me respondiera en silencio. Pero no todo era luz, mijita. Con el tiempo, el milagro empezó a atraer gente de lejos, y con ella, la ambición. Llegaron comerciantes queriendo vender medallas, sacerdotes de otras parroquias disputando quién celebraría la primera misa en el nuevo santuario, y hasta forasteros que decían haber visto la sombra en sus propias tierras. La fe, que antes era puro consuelo, empezó a volverse orgullo, y el campo, que había sido altar, se convirtió en plaza de feria. Recuerdo una tarde en que el viejo Ramiro, aquel que nunca creyó en milagros, se acercó a mí. Estaba delgado, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. «Josefina», me dijo, «esa sombra ya no es la misma. Antes daba paz, ahora da miedo». Esa noche, el viento cambió. La campana de la iglesia se movió sola, y la llama de las velas comenzó a doblarse, como si el aire pesara demasiado. Mi abuela Juana miró al cielo y murmuró: «La Virgen no castiga, pero se aleja cuando el corazón se llena de vanidad». Y así fue, mijita. Al día siguiente, la sombra desapareció, ni en el campo, ni en las casas, ni en los ojos del pueblo. Era como si hubiera recogido su manto, esperando humildad. El padre intentó calmar a todos, diciendo que el silencio también es señal de Dios, pero el pueblo cayó en desesperación. La cosecha empezó a secarse de nuevo, los animales se inquietaron, y el agua del río perdió su brillo. Algunos murmuraban que la promesa no se había cumplido, que el santuario aún no estaba terminado. Otros decían que el error fue convertir el milagro en espectáculo. Fue entonces cuando doña Lupita, la madre del niño curado, reunió a las mujeres frente a la iglesia. Habló con voz firme, pero con los ojos llenos de lágrimas. Hicimos promesa a la Virgen y llenamos el campo de palabras, pero olvidamos lo más importante, el silencio. La sombra no necesita paredes, necesita respeto. El pueblo la escuchó, y uno a uno fueron apagando las velas. Los puestos de la feria se desmontaron, y el campo volvió a quedar desnudo. Durante 3 días nadie alzó la voz. Era como un luto sagrado. Mijita, un tiempo de escucha. Al 4.º día, algo hermoso sucedió. El pequeño Juanito, aquel niño que la Virgen había salvado, fue visto solo en el campo, arrodillado sobre la tierra seca. Nadie lo mandó, nadie le enseñó. Solo llevó una flor blanca en las manos y la colocó justo en el lugar donde la sombra había nacido por primera vez. Y entonces el viento sopló, despacio, como un suspiro. El polvo se levantó alrededor del niño y poco a poco un contorno oscuro volvió a aparecer sobre la tierra. La sombra había regresado, pero esta vez no se movía con el sol. Permanecía firme, inmóvil, como un recuerdo vivo de lo que es eterno. El pueblo, al verla, cayó de rodillas. Y sin que nadie lo ordenara, comenzaron a cantar una canción antigua que hablaba de consuelo y perdón. Mi abuela lloraba. Ahora sí, Josefina. Ahora ella está en paz con el pueblo. Desde entonces, la promesa cambió de forma. En lugar de construir un gran santuario, decidieron dejar el campo como estaba, abierto, sencillo, silencioso. Un lugar donde el viento pudiera soplar libre y la sombra descansar cuando quisiera. Y fue ahí, mijita, donde aprendí algo que llevo conmigo hasta hoy. Dios a veces nos quita la sombra para enseñarnos a reconocer la luz. Y cuando lo entendemos, Él la devuelve, no al campo, sino al corazón. ¿Tú has vivido eso, mijita? Ese tiempo en que parece que el cielo se quedó callado, solo para enseñarte a escuchar. El tiempo, mijita, es el verdadero testamento de la fe. Borra lo que es mentira, pero guarda lo que nace del corazón. Pasaron años desde el día en que la sombra volvió al campo, firme y silenciosa. El pueblo, que antes vivía entre el miedo y el milagro, aprendió a vivir en paz, sin esperar señales grandiosas, solo confiando. La cosecha volvió a prosperar, y el campo donde todo había ocurrido empezó a llamarse el campo de la sombra santa.
No había muros ni estatuas de oro, solo una pequeña cruz de madera clavada en la tierra, el altar de piedra y alrededor velitas encendidas al caer la tarde. Las mujeres llevaban flores, los hombres se quitaban el sombrero y los niños corrían entre las milpas, aprendiendo que lo sagrado no está solo en la iglesia, sino también en el viento, en el polvo, en la vida sencilla de cada día. Mi abuela Juana ya estaba cansada, pero insistía en ir conmigo cada semana. Decía que a la Virgen le gusta el olor de las flores frescas y el sonido de los pasos humildes. Yo la llevaba del brazo, y cuando el sol se ponía, la sombra de la capillita se extendía lentamente sobre nosotras, como un abrazo. ¿Ves, Josefina?, susurraba. Es su manto, recordando que la fe necesita silencio para florecer. Fue en esa época cuando comenzaron las romerías de la sombra. Gente de lejos venía a traer promesas y agradecimientos. Unos dejaban cintas de colores en las ramas de los árboles, otros escribían peticiones en papeles doblados y los enterraban en la tierra. Y cada vez que el viento pasaba, parecía que las hojas murmuraban oraciones al unísono. Pero lo más hermoso, mijita, era el ritual de las madres. Cada 12 de diciembre, en el Día de la Virgen de Guadalupe, las mujeres del pueblo se reunían antes del amanecer, cada una con una vela encendida, y caminaban en silencio hasta el campo. Allí permanecían de pie, con los ojos cerrados, hasta que el primer rayo de sol tocaba la cruz de madera. Entonces, todas juntas, rezaban en voz baja: Madrecita, deja que tu sombra cubra a nuestros hijos. Yo misma participé muchas veces. La llama de mi vela temblaba, pero nunca se apagaba, y cada vez que el viento soplaba, sentía como si alguien me dijera que me estaba escuchando. Los años pasaron. Mi abuela partió una mañana de agosto, con el rosario entre los dedos y una sonrisa tranquila. Cuando fui a enterrar sus cenizas en el campo de la Sombra Santa, noté que ese día la sombra de la cruz se alargaba más que nunca, cubriendo justo el lugar donde me arrodillaba. Sentí que era la forma en que la Virgen me decía que mi abuela estaba bien, descansando bajo su manto. Después de eso, las cosas cambiaron un poco. Los jóvenes empezaron a irse del pueblo, buscando vida en la ciudad grande. Las promesas se fueron haciendo menos, y el campo, por un tiempo, quedó olvidado. Pero aún así, mijita, la sombra nunca dejó de aparecer. A veces más pequeña, a veces más larga, pero siempre ahí, silenciosa, constante, fiel. Un día, un grupo de muchachos volvió de visita. Habían crecido oyendo las historias y se reían de ellas, creyendo que eran puras leyendas de viejas. Uno de ellos, insolente, quiso demostrar que no creía. Puso las botas sucias justo en el centro de la sombra y dijo en voz alta: «Si esto es un milagro, que me haga sentir miedo». El viento se detuvo. Por un instante, todo el campo quedó en silencio, como si el aire contuviera la respiración. De repente, el muchacho palideció y cayó de rodillas. Lloraba, pero no de miedo, de arrepentimiento. Después contó que sintió un peso dulce sobre los hombros, como si alguien lo hubiera abrazado. «Ella me perdonó», dijo, sin entender por qué. Desde ese día, nadie volvió a dudar. El respeto regresó. La gente volvió a encender velitas al atardecer, y los niños, antes de dormir, hacían la señal de la cruz mirando hacia el campo. Yo misma volví a cuidar el altar. Llevaba té de anís para sentarme a rezar sola, mirando el sol esconderse tras las montañas. Fue ahí donde entendí el sentido de todo. La sombra no era solo un milagro del pasado, era un recordatorio de que la fe verdadera no necesita ojos, necesita alma. Un día escribí en un pedacito de papel y lo dejé bajo la cruz: «Gracias, madrecita, por no dejarnos olvidar que hasta la sombra es un don de luz». Y esa noche, al salir del campo, te juro que vi la silueta de una mujer alejándose entre las milpas. No me asusté, solo sentí gratitud. ¿Tú has sentido eso, mijita? Cuando el corazón entiende lo que los ojos jamás podrían explicar. Así fue como el pueblo volvió a florecer, no por el milagro, sino por la memoria. Y toda memoria sagrada, mijita, es una sombra que aún protege. En la próxima parte, te contaré sobre el tiempo de las cosechas y de las curas, cuando la sombra empezó a visitar no solo el campo, sino también a los enfermos y a los tristes, llevando alivio donde la medicina no llegaba. Ah, mijita, llegaron después los años de la cosecha y de las curas.
El campo de la sombra se volvió remedio y refugio. No había quien no supiera del poder de aquella tierra, ni quien pasara por Michoacán sin detenerse a rezar al menos un Padre Nuestro ahí. Las cosechas eran abundantes, los frutos dulces, y el agua del pozo nunca volvió a secarse. Pero el milagro más hermoso no estaba en las plantas, estaba en la gente. Fue en esa época cuando comenzaron los milagros silenciosos, esos que no dejan huella, solo paz. Todo empezó con la historia de la pequeña Rosa María, una niña que nació débil, con el corazón cansado. Los médicos de la ciudad dijeron que no pasaría del invierno, pero su madre, doña Elvira, mujer de fe terca, decidió llevar a su hija al campo de la sombra santa. Llegó una tarde, con la niña en brazos y los ojos llenos de lágrimas. Se sentó justo en el centro de la sombra y empezó a cantar una canción antigua que hablaba de consuelo y esperanza. Permaneció ahí hasta que el sol se escondió. Al día siguiente, la niña despertó sonriendo. Decía que había soñado con una mujer vestida de azul, que la cubría con su manto y le susurraba: «El corazón débil también puede amar fuerte». Rosa María creció sana, y hasta hoy, ya con nietos, va cada año al campo a dejar una flor blanca. Después vino el caso de un anciano llamado Manuelito. Había perdido la vista en un accidente de trabajo y vivía triste, sin ganas de salir de casa. Una mañana, un grupo de niños lo llevó al campo, tomándolo de las manos. Se quedaron juntos bajo la sombra, jugando, riendo, haciendo travesuras. El viejo lloraba, diciendo que solo quería sentir la luz del sol una vez más. Cuando abrió los ojos, Mijita veía, no todo, pero lo suficiente para ver el rostro de los niños. «Ya puedo ver lo que es puro», dijo, y nunca dejó de agradecer. Esas historias se esparcieron, y la gente empezó a llamar a ese lugar la sombra de la cura. Los enfermos venían de lejos, gente con muletas, madres con hijos en brazos, hombres cansados del alma. No había rezandera, médico ni sacerdote que no respetara el poder de aquel suelo. Decían que bastaba con sentarse en la sombra y pensar en la Virgen con el corazón limpio, y si la curación no llegaba al cuerpo, llegaba al alma. Pero lo que más me conmovía eran los milagros pequeños, mijita, esos que nadie ve, pero que transforman el día de alguien. Como la mujer que encontró a su hijo después de años, justo ahí, al atardecer, o el joven que dejó la botella de aguardiente en el altar y nunca volvió a beber, o la viuda que, al arrodillarse para rezar, sintió la mano de su marido difunto tocarle el hombro, y nadie hacía alarde. El milagro verdadero no se grita, se guarda en el pecho. Una tarde, fui yo quien necesitó de esa sombra. Mi hermano menor, Tomás, había enfermado con una fiebre alta. Los remedios no servían, y su mirada ya se perdía. Llevé una lámpara, me arrodillé en el campo y le pedí a la Virgen: «No te lo lleves todavía, madrecita, aún tiene tanto amor por dar». El viento sopló, y una brisa fría me rozó el rostro. Cuando volví a casa, Tomás dormía tranquilo. Al día siguiente, despertó pidiendo pan y café. Nunca volvió a tener fiebre. Desde ese día, empecé a cuidar el campo como quien cuida a un hijo. Barría el altar, cambiaba las flores, encendía velitas cada noche. A veces me sentaba sola, con mi té de anís, y conversaba con la Virgen. No pedía nada, solo agradecía. Pero la fe, mijita, es como el maíz, necesita ser regada con humildad. Con el tiempo, la gente empezó a confundir devoción con poder. Llegaron peregrinos que querían cobrar por bendiciones, otros que vendían frascos de agua milagrosa, y la sombra, aunque seguía ahí, se sentía más leve, más distante. Era como si la Virgen observara en silencio, esperando que el pueblo recordara el sentido del don. Yo sabía que el milagro no podía usarse como moneda. Por eso, una madrugada, fui sola hasta el campo. Me arrodillé ante la cruz y dije: «Si es necesario, madrecita, llévate la señal, pero no dejes morir la fe». Al día siguiente, un viento fuerte barrió el campo. Las velas se apagaron, las flores se secaron, y durante 3 días nadie vio la sombra. El pueblo pensó que era castigo, pero yo sabía, era limpieza. Cuando el viento cesó, la sombra volvió, más pequeña, simple, callada, pero más viva que nunca. Y la gente, tocada por el silencio, entendió el mensaje. Desde entonces, el campo de la sombra santa dejó de ser un milagro para convertirse en un lugar de cura y reconciliación.
Ya no se buscaba la salvación rápida, sino el encuentro con la propia fe. ¿Tú has sentido eso, mijita? Esa curación que no viene del cuerpo, sino del alma, cuando el corazón se aquieta y comprende que el amor es el mejor remedio. En la próxima parte te contaré del tiempo en que el campo empezó a ser visitado por gente de las ciudades y cómo la fe sencilla del pueblo tuvo que resistir al ruido del mundo moderno. Llegaron los años nuevos, mijita, los tiempos del asfalto y del ruido. Las carretas dieron paso a los camiones y el canto de los grillos se mezcló con el rugido de los motores. La juventud empezó a soñar con las ciudades grandes, con luces que nunca se apagan, y poco a poco el pueblo se fue quedando vacío. El campo de la sombra santa quedó olvidado por un tiempo. Las flores del altar se marchitaron, el banco de madera se pudrió, y el viento soplaba solo, sin el perfume de las velitas. Algunos decían que era el fin de la fe sencilla, otros que la Virgen se había recogido para siempre, cansada del descuido de los hombres. Pero la fe, mijita, es como el fuego del hogar. Aunque parezca apagarse, sigue brillando bajo la ceniza. Fue en una de esas tardes de abandono cuando llegó al pueblo una mujer venida de la capital. Se llamaba Dolores, pero todos empezaron a llamarla Lola. Llevaba el cabello recogido, los zapatos limpios y esa mirada curiosa de quien todavía no sabe si cree o no. Dijo que venía buscando una historia antigua que había escuchado de su abuela, la sombra que curaba los campos. Lola caminó por las calles polvorientas, preguntando en cada casa si alguien recordaba el camino al campo. Algunos se rieron, otros bajaron la mirada, hasta que una niña pequeña, nieta de mi vecina, la tomó de la mano y la llevó hasta el viejo portón de madera. El lugar estaba casi irreconocible. La hierba crecía alta, la cruz de madera estaba inclinada, y el altar, cubierto de polvo y telarañas. Lola se quedó quieta, mirando el horizonte hasta que el sol comenzó a caer. Y entonces, mijita, algo sucedió. El contorno de la vieja capillita, casi borrado por los años, volvió a proyectarse sobre la tierra. La sombra se extendió despacio, como si hubiera esperado mucho tiempo ese regreso. Lola cayó de rodillas. Lloraba, pero no de tristeza. Era un llanto de quien encuentra algo que siempre había estado dentro de sí. Después de ese día, comenzaron a regresar. Primero los viejos, luego las mujeres, y después hasta los jóvenes que se burlaban de los milagros. Cada uno traía algo sencillo: una flor, un vaso de agua, un trozo de tela, un rosario olvidado en el fondo de un cajón. El campo, antes silencioso, volvió a respirar. Lola se quedó allí. Ayudó a limpiar el altar, a reconstruir el banco y trajo de vuelta la costumbre de encender velitas al atardecer. Cuando el pueblo le preguntaba por qué lo hacía, ella respondía: porque el olvido es el peor castigo que puede recibir un milagro. Y tenía razón, mijita. La fe no muere, solo duerme esperando un corazón que la despierte. Un día vino a buscarme. Yo ya era vieja, con el cabello plateado, las manos llenas de arrugas y el corazón lleno de recuerdos. «¿Es usted, verdad?», me preguntó. «¿La Josefina de las historias?». Sonreí y la invité a pasar. Preparé un té de canela y anís, como siempre, y ella me contó lo que había sentido en el campo. Cuando la sombra me cubrió, abuela Chepina, me dijo, sentí un silencio tan grande que parecía el sonido del mismo cielo. Y yo le respondí, pues es en ese silencio, mijita, donde Dios habla. Hay que callar para escuchar. Después de eso, Lola empezó a registrar todo: los relatos antiguos, los milagros, las promesas, los cantos. Hizo un pequeño libro al que llamó El manto que se mueve con el sol, y dejó un ejemplar en cada casa del pueblo. Y así fue como el campo de la Sombra Santa volvió a vivir, no solo en la tierra, sino también en las palabras. Pero la modernidad tiene prisa, mijita, y no todos comprenden el valor de lo lento. Pronto empezaron a llegar reporteros, curiosos, gente de fuera que quería ver el fenómeno. Llevaron cámaras, micrófonos, hicieron preguntas sin alma. Querían medir la sombra, estudiar la luz, explicar lo que no se explica. Yo observaba de lejos, con el rosario entre los dedos. Sabía que lo sagrado no se muestra a quien llega por curiosidad. Y en efecto, los días en que venían los curiosos, la sombra no aparecía. El sol se volvía duro, la tierra seca, el aire sin dulzura. Pero cuando todos se iban y quedaba solo el silencio, ella volvía, suave, como un secreto entre la Virgen y el pueblo.
Lola se dio cuenta de eso y mandó poner una pequeña placa con una frase sencilla: «Aquí la fe no se fotografía, se siente». Y así el pueblo aprendió a equilibrar lo antiguo y lo nuevo. Los jóvenes volvieron a visitar el campo, pero ahora con respeto. Algunos incluso adoptaron la costumbre de dejar sus celulares apagados al entrar. «Para que nada interrumpa el milagro», decían. Yo miraba todo con el corazón agradecido, porque comprendí que la sombra de la Virgen no estaba atrapada en el pasado. Se movía con el tiempo, acompañando al pueblo, enseñando paciencia a la prisa y fe al progreso. ¿Entiendes eso, mijita? Esa fe que no necesita paredes, sino memoria. Así fue como el milagro se mantuvo vivo, incluso en medio de la modernidad. En la próxima parte te contaré sobre la noche en que la sombra desapareció otra vez, no del campo, sino del cielo, y el pueblo tuvo que demostrar que ya sabía creer sin ver. La fe, mijita, es como la luna, a veces llena, a veces escondida, pero nunca deja de existir. Así comenzó el tiempo de la última prueba, cuando la sombra desapareció otra vez, no de la tierra, sino del cielo. Era diciembre, el mismo mes en que el campo solía brillar de verde y el aire olía a promesa. El pueblo se preparaba para la fiesta de la Virgen, encendiendo velitas, limpiando el altar, cocinando pan de elote y café con canela. El sol estaba fuerte, pero el corazón del pueblo se sentía liviano. Nadie imaginaba que ese sería el año del silencio. En la víspera de la fiesta, el padre, ya viejo y con voz temblorosa, celebró la última misa del día. La campana sonó 3 veces y todos miraron hacia el horizonte, esperando que el contorno de la sombra se extendiera sobre el campo, como pasaba todos los años. Pero el suelo quedó claro, el sol se puso y nada ocurrió. Un murmullo recorrió a la gente, como viento frío. Las mujeres apretaron los rosarios, los hombres se quitaron el sombrero, y los niños miraron confundidos el suelo sin sombra. «Tal vez mañana», dijeron. Pero al día siguiente, el campo amaneció igual, sin señal, sin frescura, sin manto. La noticia corrió rápido. Llegó gente de otros pueblos, algunos por devoción, otros por curiosidad. Unos lloraban, otros se reían, diciendo que el tiempo de los milagros había terminado. Pero Lola, aquella mujer de la capital, se mantuvo firme. «Ella no se ha ido», dijo. «Solo quiere ver si aprendimos a creer en lo invisible». Aún así, el pueblo comenzó a inquietarse. Las cosechas se debilitaron, la lluvia tardó en llegar y los pájaros parecían haber cambiado de rumbo. El padre organizó novenas, los viejos volvieron a ayunar y las mujeres pasaron noches rezando a las puertas del campo. Pero el silencio continuaba. Era un silencio que dolía, mijita, de esos que hacen que uno se escuche por dentro. Una noche no pude dormir. Tomé mi chal y salí de casa. El viento estaba frío, el cielo claro, lleno de estrellas. Caminé hasta el campo, con mi té aún tibio entre las manos, y me senté en el viejo banco frente a la cruz. No pedí nada, solo me quedé ahí, mirando el cielo y pensando en todo lo que la Virgen había hecho por nuestro pueblo. Entonces noté algo que nunca antes había visto. La cruz de madera proyectaba una sombrita pequeña, casi invisible, bajo la luz de la luna. Y ahí, en esa penumbra, una flor blanca crecía sola entre las piedras. Lo entendí al instante. La sombra no había desaparecido, solo se había hecho pequeña, para enseñar humildad. A la mañana siguiente, llamé a Lola y al padre. Les mostré la flor y los 3 quedamos en silencio, con lágrimas en los ojos. El padre susurró: «La fe no ha desaparecido, solo se ha recogido dentro del corazón del pueblo». Y así, mijita, el pueblo empezó a cambiar. Ya nadie esperaba ver la sombra grande en el campo. Cada uno comenzó a llevar un pedacito de ella en el pecho. Algunos bordaban el manto de la Virgen con hilos oscuros, otros pintaban sombras en las paredes de sus casas para recordar que la protección no se ve, se siente. Al año siguiente, la fiesta de la Virgen fue diferente. No hubo fuegos ni procesión, solo una gran rueda de silencio. Cada familia encendió una vela y la puso frente a su casa, y el campo quedó iluminado como un cielo al revés. De lejos, mijita, parecía que la sombra de la Virgen había regresado, no negra, sino hecha de luz. Esa noche, el viento sopló suave y trajo el olor del maíz nuevo.
Las campanas sonaron solas, y el padre, entre lágrimas, dijo: «El milagro no fue la sombra en la tierra, fue la sombra dentro de nosotros». Y era verdad, porque desde entonces el pueblo nunca más necesitó ver para creer. La fe se volvió costumbre, la costumbre se hizo memoria y la memoria bendición. Ahora, cuando el sol se pone y el campo se tiñe de dorado, hay quienes juran ver el contorno del manto de la Virgen en el horizonte. Otros dicen que es solo el reflejo de las nubes. Pero yo sé lo que es, mijita. Es el cielo recordándole a la tierra que el amor nunca desaparece, solo cambia de forma. ¿Tú has sentido eso? ¿Esa fe silenciosa, que no necesita prueba, solo memoria? En la próxima parte, mijita, te contaré el final de esta historia, el día en que dejé el campo por última vez y entendí, por fin, el verdadero milagro de la sombra. Ya han pasado muchos años, mijita. Mis manos tiemblan un poco cuando sostengo el rosario, y mi cabello, que alguna vez fue negro como la tierra mojada, ahora tiene el color de la ceniza después del fuego. Pero el corazón, ese sigue caliente, como el horno de barro donde todavía horneo mi pan de maíz en las mañanas frías. Hace tiempo que no voy al campo de la sombra santa. Mis piernas ya no me llevan lejos, y el cuerpo me pide descanso. Pero cuando el viento entra por la ventana y el aroma del café con canela llena la casa, sé que ella está cerca, la Virgen, con su manto hecho de sombra y silencio. El otro día, Lola vino a visitarme. Trajo flores frescas y el libro que escribió sobre el milagro. Lo abrió por las páginas amarillentas y me mostró un dibujo hecho por una niña del pueblo, la capillita, el campo y una mujer con un chal sentada en el banco, con una taza entre las manos. «Mire, abuela Chepina», me dijo, «así es como el pueblo la imaginó». Sonreí y le respondí bajito: «No me imagines a mí, mijita, imagina la fe». Ella lloró, y yo también, porque entendí que las historias no nos pertenecen, son de la memoria que el pueblo decide conservar, y el pueblo siempre elige recordar aquello que le da consuelo. Esa tarde le pedí que me llevara al campo una última vez. El camino era el mismo, solo que el silencio era distinto, más denso, más tierno. Los árboles parecían inclinarse al pasar, como saludando a una vieja amiga. Y cuando el campo apareció ante mis ojos, sentí un escalofrío dulce, de esos que llegan cuando el corazón reconoce su hogar. La cruz seguía ahí, firme, cubierta de musgo. El altar de piedra, gastado por el tiempo, guardaba flores frescas. Había velitas encendidas, dejadas por manos anónimas, y el aire olía a tierra mojada y a fe antigua. Me senté despacio en el banco de madera y me quedé mirando el horizonte. El sol bajaba tras las montañas, tiñendo el cielo de oro y rosa. Y entonces, mijita, la vi de nuevo. La sombra no era grande ni oscura, era ligera, transparente, hecha de luz y recuerdo. Descendía desde lo alto como un velo, tocando el campo, las flores, la cruz y al final, mis manos. Sentí un calor suave y escuché dentro del pecho una voz tranquila, igual a la que oí cuando era niña. El manto que cubre la tierra es el mismo que cubre tu alma, Josefina. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí el peso de la vida y la ligereza de la fe mezclándose dentro de mí. Ahí comprendí el verdadero milagro. No era la sombra que aparecía en la tierra, sino el amor que permanecía cuando ella se iba. Cuando regresé a casa, preparé un último pastel de maíz y lo dejé enfriar en la ventana para que su aroma se esparciera por el pueblo. Mientras removía mi té de anís, pensé en las generaciones que vendrían, en las niñas que algún día también escucharían hablar de la sombra de la Virgen y quizás irían al campo a buscar señales en el suelo. Y quise decirles, si pudiera: no busquen el milagro afuera, mijitas. El milagro está dentro. La sombra de la Virgen vive en todo corazón que sabe amar sin pedir nada a cambio. Desde entonces, cada vez que el sol se pone, el campo se cubre de un resplandor dorado y el viento trae el sonido suave de un rosario rezándose. Dicen que es el eco de mis oraciones, pero yo sé que es el suspiro de la Virgen, bendiciendo al pueblo una vez más. ¿Tú lo sientes también, mijita? Esa paz que llega despacio, como un atardecer que no se apura, esa certeza de que el amor nunca se va, solo cambia de forma. Así termina mi historia. La sombra aún cubre el campo, y el campo aún cubre el corazón del pueblo,
Y yo me quedo aquí, con mi té caliente entre las manos, rezando por ti, por todos, por quienes creen y por quienes aún aprenderán a creer. La fe verdadera es como una llama que ni la tormenta apaga. Y si esta historia tocó tu corazón, enciende una velita, mijita, para que la sombra de la Virgen siga extendiéndose sobre los campos y sobre tu vida también.